Bueno, hola. En este video vamos a hacer un recorrido por el menú y las funciones que nos dan los tubitos de luz Godox TL30. Yo hago este video con dos intenciones. La primera es que, sirva como una especie de manual de uso de la luz en caso de que lo necesites. Pero también lo hago para que si todavía no tienes un Godox TL30, pero estás dudando si comprarlo o no, puedas ver cómo es la interfaz, qué funciones te permiten y cómo se interactúa con ellos para ver si te gusta, te agrada y puedas tomar la decisión correcta de si comprarlo o no. Vale, empecemos entonces con el video. Ok, en la parte superior derecha nos muestra básicamente si el Bluetooth está encendido o no, y nos muestra la cantidad de batería que nos queda. En la parte derecha nos encontramos con dos datos. El primero es un número que va a ir de 0 a 100 y hace referencia al dimmer, es decir, a la intensidad de luz que tiene el tubo en ese momento. Y abajo nos encontramos con el modo, en este caso dice HSI, que significa Hue, saturación y luminancia. Estas luces tienen tres modos. En este en el que estamos, que como les digo se llama HSI, el modo de efectos y el modo de corrección de temperatura y color. Vale, veamos entonces la botonería. Esta luz tiene básicamente tres botones y una rueda deslizadora. El primer botón es claramente el botón en que podemos encender y apagar la luz. Si lo dejamos presionado unos cuantos segundos, vemos que la luz se apaga, ¿cierto? Y si lo dejamos otra vez presionado varios segundos, la luz se enciende. El segundo botón es este que dice Mood, que hace referencia básicamente a los modos que tiene la luz, ¿cierto? Como les dije, moviéndonos por aquí, este botón nos va a permitir movernos entre los diferentes modos que tiene la luz, y como les digo son tres. Y el tercero de estos tres botones es este que dice Dim, que hace referencia al dimmer, es decir, al ajuste de la intensidad de luz que nos da pues esta luz, ¿cierto? Si lo presionamos, vemos como este 100 que tenemos aquí, que hace referencia al porcentaje de la intensidad lumínica que tenemos en este momento, empieza a titilar, y nosotros mediante la ruedita de dial vamos a poder controlar justamente la intensidad lumínica que nos está dando la luz en ese momento. Una vez ya hayamos seleccionado la intensidad lumínica que nosotros queremos, volvemos a presionar el botón Dim y deja de titilar esta opción. Y el último botón que tenemos es esta rueda deslizadora, que nos permite básicamente, deslizándola, movernos y ajustar la función que tengamos seleccionada, ¿cierto? Pero además, esta rueda deslizadora tiene una doble función, y es que también es un botón. Si nosotros lo presionamos, nos va a permitir movernos entre una y otra función. Como podemos ver aquí, estamos seleccionando esta opción, ¿cierto? Modificando este parámetro. Y si yo la presiono, nos movemos a este otro y podemos empezar a modificar este otro parámetro. Vale, hablemos primero entonces de este modo de corrección de temperatura y color. En esta parte izquierda nos va a mostrar dos cosas que podemos seleccionar. La primera es la temperatura de color, que está en Kelvin, ¿cierto? Si nosotros movemos nuestra rueda deslizadora hacia la izquierda, podemos llegar hasta el 2700 Kelvin, que es la temperatura de color más cálida que nos permite esta luz, ¿cierto? Y si nos movemos hacia la derecha, podemos llegar hasta los 6500 Kelvin, que es la temperatura de color más fría. Y si nosotros presionamos la rueda de dial, nos podemos mover entre esta segunda opción que hace referencia a la dominante color. Nosotros con esta opción podemos darle una dominante color un poco más magenta o un poco más verde a la luz, ¿cierto? Si nos movemos hacia la izquierda, vamos a ir bajando el valor, digamos, podemos llegar hasta el menos 50, y hace referencia a, cuando los números son negativos, estamos dándole una dominante magenta a la luz, ¿cierto? Y cuando nos movemos hacia la derecha, vamos aumentando el valor. Los números positivos hacen referencia a que estamos dándole un matiz, un tinte verdoso a nuestra luz. Vale, pasemos entonces al siguiente modo, el modo HSI, que es el que tenemos al inicio del video. Este modo es el que nos va a permitir poner distintos colores en nuestra luz. En este modo vamos a tener también dos opciones, esta que dice H y esta que dice S. La primera, que dice H, nos va a hacer referencia al hue, es decir, al color específico que tenemos seleccionado, haciendo referencia a tenemos 360 grados, haciendo referencia a los 360 grados de la rueda cromática, ¿cierto? Si nos tomamos moviendo nuestra rueda deslizadora, vamos a ver que poco a poco vamos cambiando de entre el 0 y el 360 el color que nosotros queramos seleccionar. Y si nosotros presionamos nuestra rueda deslizadora de nuevo, pasamos a la segunda opción, que es la de saturación. La S hace referencia a saturación. Aquí tenemos el color en el 100% de saturación, pero si lo vamos bajando, vamos a ver cómo vamos quitándole saturación a nuestra luz. Yo aquí voy a volverlo a dejar en 100%. Vale, cabe resaltar obviamente que en cualquiera de los modos de esta luz, el botón dimmer nos va a acceder a la intensidad lumínica de la luz, ¿cierto? Y vamos a poder modificarla sin ningún problema. Y bueno, pasemos entonces al tercer y último modo, que es el botón de efectos, ¿cierto? Esta luz cuenta con 13 efectos que nos va a permitir seleccionar, ¿cierto? Si nosotros vamos moviendo la rueda deslizadora, vamos pasando de un efecto a otro. Como les digo, esta luz tiene 13 efectos y bueno, se los voy a ir comentando uno por uno. Vale, volvamos entonces a nuestro primer efecto, que es un efecto que se llama bucle RGB o círculo RGB. Básicamente es
vamos moviéndonos en el espectro RGB, ¿cierto? Va cambiando la luz de esa forma. El segundo efecto es el de... se llama luz de flash, básicamente. Es como un flash. El tercer efecto se llama fiesta, efecto fiesta. El cuarto es la luz de un relámpago. El quinto se llama efecto de bombilla rota, digámoslo así. Hace como ese titileo. El sexto es el efecto de televisión. El séptimo es el efecto de vela. Luego el octavo tenemos el efecto de fuego. El noveno es el efecto de fuegos artificiales. El siguiente es el efecto de carro de policía. Luego tenemos carro de bomberos. Y al final ambulancia. Y el último efecto es el de SOS. En cada uno de estos efectos vamos a poder seleccionar entre 3 niveles del efecto. Si ustedes ven aquí al ladito del efecto sale un 1 en números romanos. Si nosotros presionamos la rueda de dial, vamos a ver que ya se pasa a un 2. Es porque pasamos al nivel 2 de este primer efecto, que es el bucle RGB, ¿cierto? Y tenemos 3 opciones para seleccionar. Todos los efectos tienen 3 niveles para nosotros seleccionar, excepto el efecto de SOS, que es el único que no tiene ningún nivel para seleccionar, solamente tenemos este efecto, ¿cierto? Normalmente lo que cambia es la velocidad del efecto. Por ejemplo, yo que sé, si nos vamos a este que es el de fuego, pues miren que en el efecto 1 tiene esta velocidad. Luego en el nivel 1 es un poquito más rápido, en el nivel 2, perdón, es un poquito más rápido, y en el nivel 3 es mucho más rápido. Lastimosamente en estas luces no podemos personalizar mucho estos efectos. Digamos, están así, tenemos estos 3 niveles en cada efecto y ya. Es decir, no podemos hacer, por ejemplo, un efecto de fuego azul si quisiéramos. No se puede hacer ese tipo de cosas. Lo cual sería interesante porque a mí me parece que, por ejemplo, los efectos que hacen referencia como el fuego, este de vela y este efecto fuego, me gustaría que fueran un poquito más cálidos, por ejemplo. O por ejemplo el televisor, sería interesante que nosotros pudiéramos no solamente tener una luz como fría, como la tenemos en este momento, sino por ejemplo una luz verde, una luz roja, lo que sea, pues que haga referencia, digamos, al programa que esté viendo, ¿cierto? La luz del televisor no siempre es así como este blanco frío. Pero bueno, tal vez es algo que puedan corregir en una futura actualización de firmware. Y bueno, pues eso fue básicamente lo que vamos a hacer directamente con nuestras luces, ¿cierto? Vamos a pasar a hablar de cómo podemos conectarnos mediante el Bluetooth a un dispositivo, ya sea un celular, un computador, una tablet, para poder controlarlas inalámbricamente. Para nosotros entrar al menú del Bluetooth, lo único que tenemos que hacer es dejar presionado el botón de modo. Aquí nos van a salir estas dos opciones. Una que hace referencia básicamente a si tenemos el Bluetooth encendido o apagado, y otra que es para resetear el Bluetooth. Y abajito nos aparece como el número de serie básicamente, o el nombre de esa luz. Si nosotros queremos prender o apagar el Bluetooth, lo que tenemos que hacer es presionar el botón, la ruedita del dial, ¿cierto? La rueda del dial nos permite seleccionar cada una de estas dos opciones, y si no la seleccionamos, no la presionamos, sino que simplemente la movemos, pues nos movemos entre una y otra. La función de resetear el Bluetooth lo que hace es básicamente desconectarse o digamos olvidarse del último dispositivo al que estuvo vinculado la luz, para que así nos podamos vincular a un nuevo dispositivo. Como vamos a hacer el ejercicio aquí como si fuera la primera vez que nos vamos a conectar a nuestro dispositivo, pues entonces voy a resetear esta luz para tener el Bluetooth reseteado. Y bueno, listo, vamos a ver entonces qué nos permite hacer la aplicación para controlar estas luces de forma inalámbrica. Vale, la aplicación que tenemos que descargar para nosotros poder usar nuestras luces Godox inalámbricamente se llama Godox Lite, ¿cierto? Y cuando la abrimos se ve de esta forma. Lo primero que tenemos que hacer nosotros para poder empezar a controlar nuestras luces es crear un proyecto nuevo. Yo por ejemplo aquí ya tengo un proyecto que se llama YouTube, en el que tengo agregadas mis 3 luces Godox para acceder a ellas fácilmente sin tener que hacer este proceso todo el tiempo. Pero como vamos a suponer que es la primera vez que lo hacemos, vamos a crear un nuevo proyecto. Le damos aquí en este más y bueno, le ponemos el nombre que nosotros queramos. Yo aquí le voy a poner por ejemplo Godox. Y listo, ya tenemos aquí nosotros creado nuestro proyecto. Vale, una vez creado el proyecto, podemos entrar y como vemos pues está vacío, ¿cierto? Tenemos que agregar nuestras luces. Entonces le voy a dar aquí en este más, y acá donde dice Add Fixtures, bueno, le vamos a agregar. Si nosotros tenemos nuestra luz con el Bluetooth encendido y acabamos de resetearlo, nos va a aparecer aquí la luz, ¿cierto? Entonces la selecciono y le doy confirmar. Y ella se empieza a emparejar. Listo, una vez nos dice que se emparejó correctamente,
Podemos cerrar y ya tenemos nuestra luz dentro del proyecto que acabamos de crear, ¿cierto? Bueno, ¿qué podemos nosotros hacer mediante esta aplicación? Pues bueno, lo primero que podemos hacer es encender y apagar la luz de forma inalámbrica, ¿cierto? Sin tener que acceder a la luz. Esto pues es bastante cómodo. Vale, además de eso lo que podemos hacer es, por ejemplo, si seleccionamos estos 3 puntos que están aquí, pues bueno, se nos despliegan algunas opciones. La primera opción es esta que dice Pin. Esta opción es, bueno, muy sencillita. Simplemente cuando lo seleccionamos, se nos sombrea la luz. Si ven que sale como un sombreadito del nombre de la luz, si la selecciono, pues, si la quito, perdón, miren que se quitó, ¿cierto? Esto pues puede parecer como inútil, pero la verdad es que si tenemos bastantes luces agregadas a nuestro proyecto, nos puede servir bastante bien para seleccionar como las principales, las más importantes o algo así y tenerlas mucho más en cuenta. Entonces esta opción de pin, bueno, es muy sencilla pero nos puede funcionar. Otra cosa que podemos hacer es encontrar la luz, ¿cierto? En caso de que, por ejemplo, tengamos muchas luces puestas en nuestro set y necesitemos, bueno, saber cuál luz, o sea, saber si esta luz está puesta aquí o está puesta allá o está puesta allá, ¿cierto? Si tenemos varias luces puestas, pues bueno, lo que podemos hacer es darle aquí Find Light y se nos van a desplegar las luces que tengamos. Le damos aquí en Flash y ella va a empezar a titilar, ¿cierto? De esa forma nosotros vamos a poder encontrar en el set muy fácilmente la luz que estamos seleccionando. Y para parar, pues le damos a Stop y ya. Vale. Otra cosa que podemos hacer es cambiarle el nombre a esa luz, ¿cierto? Yo podría ponerle, por ejemplo, aquí que esta es mi luz principal. Y esa forma aquí en el listado de las luces que yo tenga agregadas en la aplicación, ¿cierto? En el caso hipotético que yo tuviera muchas luces en mi proyecto, pues poder diferenciarlas muy rápidamente. Otra cosa que vamos a poder hacer es, bueno, desconectar la luz, claramente. Y la última opción que tenemos es actualizar el firmware, ¿cierto? Es como el software, el firmware de la luz, ¿cierto? Si yo le doy a actualizar el firmware, vamos a ver que me detecta inmediatamente la última versión del firmware que ha salido. Por ejemplo, este caso es la versión 66 y bueno, me da algunos datos, ¿no? El peso y lo que cambiaron en esa versión del firmware. Y aquí abajito me dice la versión del firmware que tiene mi luz en este momento. Por ejemplo, podemos ver que la última versión es la 66 y mi luz tiene la 66, es decir, esta luz está actualizada a la última versión del firmware. Sin embargo, en caso de que la versión del firmware que nos apareciera fuera más reciente a la que nosotros tenemos instalada, podríamos darle a actualizar. Mediante esta opción es que nosotros podríamos actualizar el firmware cuando Godot vaya sacando, digamos, nuevas funciones o mejoras a estas luces. Como les dije, yo ya tengo actualizada esta versión, esta luz a la última versión, pero para que puedan ver cómo es, le voy a dar a actualizar. Y listo, como ven, ya me sale un letrero que dice que se actualizó correctamente la luz a la última versión del firmware. Es un proceso que tardó más o menos, yo diría que más o menos un minuto, ¿cierto? Le damos cerrar y listo, ya tenemos nuestra luz actualizada. Listo, una vez entramos a la luz, voy a bajarle aquí intensidad para que no se vaya a estallar en el video. Una vez entramos a nuestra luz, ya podemos entrar a controlarla, ¿cierto? Aquí arribita, como vemos, tenemos los distintos modos, los mismos modos que teníamos acá en la luz. El primero es el de corrección de temperatura del color, en el que vamos a poder controlar la temperatura y el color de la luz, ¿cierto? Por ejemplo, hacerla más fría o más cálida, darle una dominante más verdosa o más magenta y controlar el dimmer, ¿cierto? La intensidad lumínica. Arriba además tenemos el modo HSI, ¿cierto? El de hue, saturación y luminancia, en el que bueno, nos aparece una rueda cromática. Nosotros podemos movernos a través de esa rueda cromática y escoger el color exacto que queramos para nuestras luces, ¿cierto? Si es que nos resulta cómodo hacerlo de esta forma. Si no, aquí igualmente tenemos arribita el H y el hue y el saturación, y podemos escoger el hue y saturación que nosotros queramos para nuestra luz, al igual que podemos hacer acá directamente en la luz, ¿cierto? Hue y saturación. Y acá tenemos algunos colores como preestablecidos que nos trae la aplicación, bueno, para tenerlos como una especie de acceso rápido. Ok, el siguiente modo en esta aplicación es el modo RGB, ¿cierto? Que es básicamente, bueno, un modo que no aparece directamente en la luz como tal, pero bueno, es un modo en que podemos nosotros ir moviendo la cantidad de rojo, verde y azul para llegar a conseguir cualquier tono de luz, cualquier color que nosotros queramos, ¿cierto? Y además de eso, bueno, tenemos claramente también el ajuste del dimmer como en todos los modos. Vale, lo siguiente es esta opción que dice Color Picker, en que se nos activa la cámara del dispositivo, ¿cierto? Y si nosotros le damos capturar, él inmediatamente detecta el color que nosotros estamos poniendo enfrente de la cámara
y lo iguala en la luz, o lo intenta igualar más o menos. Entonces es una opción interesante si nosotros queremos igualar, no sé, esta luz a el color de un objeto que veamos en el set, o al tono de otra luz que veamos. Y listo, pues ya al final tenemos la opción de efectos, ¿cierto? Aquí podemos seleccionar los distintos efectos que tiene la luz, manejar obviamente la intensidad y seleccionar los 3 niveles de esa luz, ¿cierto? Como les digo, podemos hacerla en estas 12, pero en la número 13, que es el de SOS, pues bueno, tenemos solamente un nivel, ¿no? De resto tenemos 3 niveles en todas. Y listo, cuando nosotros estemos dentro controlando la luz, también podemos mediante esta opción de aquí arribita prenderla y apagarla, ¿cierto? Y listo, eso fue todo lo que podríamos hacer con una única luz. Vale, en caso de que nosotros tengamos más de una luz, podemos igual mediante la aplicación agregar la cantidad de luces que nosotros queramos, como les estaba contando al inicio de esta sección, ¿cierto? Si yo le doy al más, puedo darle agregar más luces, ¿cierto? Yo voy a mover un poquito aquí el celular y voy a poner aquí otra luz, ¿cierto? Si yo le doy agregar, bueno, aquí no me aparece porque la luz está apagada, la voy a encender y ya me aparece una nueva luz aquí, ¿cierto? Si yo la selecciono, le doy confirmar, se va a empezar a emparejar. Una vez emparejada, vemos que ya nos aparecen las dos luces. La que nosotros marcamos como luz principal, que es esta, ¿cierto? Y esta nueva que no tiene un nombre. No tiene un nombre personalizado, digamos. Pero aquí ya tenemos para controlarla y podemos nosotros entrar a controlarla, ¿cierto? De forma completamente independiente a esta otra luz. Todo mediante la aplicación. Aquí podríamos agregar la cantidad de luces que nosotros quisiéramos. Y en caso de que nosotros quisiéramos controlar ambas luces, o bueno, dos luces, o la cantidad de luces que ustedes quieran, como si fueran una única luz, es decir, que hicieran lo mismo, que reaccionaran igual, lo que podríamos hacer es aquí en el más, darle crear grupo, ¿cierto? Aquí nos aparecen las luces que nosotros tenemos agregadas en este proyecto. Le damos, agregamos por ejemplo estas dos luces y se nos empieza a crear el grupo. Una vez creado, aquí tenemos ya nuestro grupo. Y todo lo que hagamos dentro de este ajuste del grupo va a afectar a las dos luces. Por ejemplo, si yo quisiera poner las dos luces azules, pues aquí tengo mis dos luces azules y como ven, están reaccionando exactamente igual. Además, bueno, en los efectos, cuando tenemos varias luces agregadas, reaccionan de una forma interesante y es que a veces, por ejemplo en este, que es el círculo RGB, están completamente iguales. O si la ponemos por ejemplo en el efecto fuego, se sincronizan perfectamente, como si tuviéramos por ejemplo varias velas en un espacio, igual con el televisor, con todos. Pero por ejemplo en el modo fiesta se nos van cambiando aquí, se nos ponen como de colores opuestos complementarios, lo cual es muy interesante realmente, que se sincronicen de esta forma. Y listo, pues eso fue todo con respecto al recorrido de menú y funcionalidades de nuestras Godox TL30, ¿cierto? Espero te haya gustado y te haya servido este video. Si fue así y te gustaría que pudiera seguir haciendo más videos como este, mejor y con más frecuencia, pues bueno, te dejo abajo en la descripción el link de mi Patreon por si me puedes apoyar, pues bueno, yo te lo agradecería un montón, porque creo que esta forma de Patreon puede ser una forma en la que yo veo que el canal se pueda volver poco a poco más sostenible económicamente en el futuro. Y listo, nada, pues eso fue todo por este video, espero te haya gustado y nos vemos en el próximo. Chao.